Hoy vamos a hablar de los cuatro pilares claves, de los cuatro pilares fundamentales que tiene que tener la cultura de trabajo con la que tú desarrolles este negocio. Y los tres pilares fundamentales con los que tú tienes que operar con nuestra herramienta de trading. ¿Por qué con nuestra herramienta de trading? Porque al final es uno de los productos que todo el mundo está utilizando o que todo el mundo aspira a utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos cuatro pilares de nuestra cultura de trabajo? Estos cuatro pilares te van a llevar a la tesis o te van a llevar a la conclusión de que si estos pilares están claros, el 99% de tus decisiones van a estar tomadas. Entonces, vamos a hablar de los cuatro pilares de nuestra cultura. Estos cuatro pilares quiero que tengas muy presente que han llevado a muchas líneas a sostener diamantes y diamantes 2 estrellas, incluso diamantes 3 estrellas a lo largo de estos 4 años. Quiero que tengas muy en cuenta que estos cuatro pilares nos ha llevado a que personas del equipo sean los top 1 del BASEOP durante muchísimo tiempo y que nadie, absolutamente nadie a nivel mundial de la compañía los esté bajando de esa posición. Estos cuatro pilares ha llevado, por ejemplo, a mi mujer a ser presidente antes de poder ser mamá de 2 maravillosos niños. Entonces, quiero que entendamos que estos cuatro pilares, si tú los aplicas, al final vas a generar un negocio estable. Y cuando uno genera un negocio estable, tiene los residuales suficientes para que la magia suceda. Porque antes que generar libertad, tienes que generar estabilidad. La libertad y la seguridad no van unidas, porque para generar libertad tienes que arriesgar. Y el riesgo es totalmente contrario a la seguridad. Pero tú puedes generar libertad con estabilidad. ¿Cuándo uno genera libertad con estabilidad? Cuando uno tiene los principios claros y aprende la habilidad. Cuando esos principios están claros, cuando esos pilares están claros y tienes la habilidad aplicada a un modelo de negocio, solo tú eres la limitación. Así que el primer pilar de nuestra cultura es poner los intereses del prójimo por encima de los míos. ¿Por qué es importante poner los intereses del prójimo por encima de los míos? O por encima de los nuestros, por encima de los tuyos. Porque se trata de generar un negocio a largo plazo. Se trata de generar un ingreso residual de por vida, o por lo menos durante muchísimo tiempo. Y para generar un negocio residual de por vida o durante muchísimo tiempo, tú tienes que pensar en los intereses del prójimo. ¿Por qué? Porque esto es un negocio de personas. Y si tú le haces ganar a una persona, ¿por qué la persona va a dejar de estar contigo? ¿Verdad? Entonces, cuando tú le haces ganar a una persona, poniendo siempre los intereses del prójimo, poniendo siempre sus intereses por encima de los nuestros, por encima de los tuyos propios, entonces es cuando este negocio empieza a darse de una manera increíble. ¿Qué sería un ejemplo de poner los intereses del prójimo por encima de los propios? Por ejemplo, imagínate que tú encuentras una persona que tiene 5.000 euros y que son sus únicos 5.000 euros para poder iniciar el negocio. Si tú pones los intereses tuyos por encima de los del prójimo, seguramente le recomiendes un fundador. ¿Por qué? Porque la comisión para ti va a ser mucho mayor. Sus beneficios en el negocio van a ser muchísimo mayores, pero a lo largo de la conferencia vamos a ver que esa persona no va a tener dinero para poder desarrollar de manera correcta el negocio. Entonces, si yo me encuentro una persona con 5.000 euros, ¿verdad? Yo inteligentemente lo que quiero es que esa persona crezca exponencialmente. Lo que quiero es que esa persona haga una red de distribución.
Porque cuando la persona hace una red de distribución es cuando a mí me genera libertad. Por tanto, poniendo sus intereses por encima de los míos a corto plazo, yo a largo plazo voy a ganar mucho más. Por tanto, a esa persona la voy a registrar con $1.000 y los otros $4.000 los vamos a poner en el producto más atractivo o de mayor rapidez a la hora de ver el resultado, que es nuestro producto de trading. Y si esa persona tiene resultados, al final, si aprende la habilidad y sus principios están claros, la magia se va a dar. Por ejemplo, si yo me encuentro una persona que no tiene dinero para poder hacer trading, porque ya entendemos que el trading es alta rentabilidad con un alto riesgo, bajo riesgo, o sea, obteniendo una baja rentabilidad. Entonces, si yo me encuentro una persona que no cuadra con las características de alguien que puede utilizar sin riesgo o con el riesgo minoritario, con el menor riesgo posible nuestro producto de trading, yo lo que le voy a hacer entender es que esta persona necesita aprender una habilidad. Puede aprender la habilidad que quiera, pero seguramente no será la habilidad que le ha llevado a esa situación, a la situación de no tener dinero ahorrado. Hay personas que llevan trabajando 10 años, y esto duele, pero es una realidad, llevan trabajando 10 años y no tienen ni 2.000 ni 3.000 euros ahorrados. Y eso es porque, primero, la educación financiera o el sacrificio financiero que uno está haciendo a veces no es el correcto, y otra es porque tu habilidad no está bien enfocada a un trabajo que te permite escalar tu ingreso. Porque la única forma de escalar nuestro ingreso es aportar valor, que ese valor genere impacto a cuantas más personas mejor. Si tu habilidad está enfocado en un vehículo, dices empleo o cualquier otro tipo de modelo de negocio, donde no te va a poder permitir escalar ese ingreso y se escala impactando a muchísimas personas, tu habilidad está mal pagada en ese vehículo o directamente tu habilidad nunca va a estar bien pagada porque no está pagada, o sea, porque no sirve para un vehículo donde tú puedes escalar tu ingreso. Entonces, si yo me encuentro una persona así, yo le tengo que hacer entender que tiene que aprender una habilidad y que si quiere empezar en trading con poco dinero, va a tener que pensar muy a largo plazo. Porque si quiere asumir un sistema real, si quiere asumir un sistema con resultados, si quiere asumir un sistema auditado, ¿vale? Va a tener que pagarlo. Y para pagarlo, no lo va a poder sacar asumiendo un riesgo alto. Lo va a tener que sacar poniendo su habilidad al servicio de los demás. Es decir, aprendiendo a vender o de su mismo propio trabajo. Entonces, cuando uno piensa los intereses del prójimo por encima de los propios, o sea, las cosas se empiezan a dar porque encuentras a las personas correctas, porque estás utilizando el pitch correcto, porque estás realmente dándole a entender a la persona algo que es real. Y cuando la persona compra algo que es real, sea por emoción o sea por lógica, entonces esa persona tiene muchas más probabilidades, no solo de crecer, sino de quedarse a tu lado. Y cuando las personas se quedan a nuestro lado, eso se transforma en residuales de por vida. ¿Cuál es el segundo pilar de nuestra cultura? El segundo pilar de nuestra cultura es hacer un negocio escalable. La mayoría de personas, chicos, vienen sin tener una mentalidad emprendedora. La mayoría de personas vienen sin tener una visión amplia del mercado laboral o una visión amplia de las oportunidades. Y la mayoría de personas, cuando tú le muestras la gran visión de By Design, una, no saben por dónde empezar, dos, se acojonan. Entonces, es importante entender que un gran porcentaje de las personas que se sientan enfrente nuestra les vamos a tener que explicar el negocio de manera escalable. La escalabilidad simplemente la vas a ver en el siguiente punto, pero quiero que entiendas el concepto de escalable. Y escalable es que poco a poco vaya desbloqueando puntos dentro del negocio, que poco a poco vaya desbloqueando niveles de conciencia, que poco a poco cada vez sea más consciente de dónde está, de qué oportunidad tiene y dónde puede llegar con esto que estamos desarrollando. Y lo que puede transformar su vida. Pero es como si yo te diese
el temario de 4 años de universidad te lo quisiese dar en un mes. Seguramente ni siquiera entrarías a la universidad. Entonces, necesitamos que las personas adquieran información de manera escalable. ¿Y cuál es el proceso para poder hacer esa escalabilidad por la que van a pasar la mayoría de personas? ¿Cuál es el proceso por el que van a pasar las personas dentro de este negocio y les va a poder ocasionar una facilidad muchísimo mayor a la hora de crecer dentro de network marketing? Entonces, ¿cuál es ese proceso? O sea, todos estamos escalando una montaña, ¿vale? Entonces, en esta montaña hay 5 puntos, ¿verdad? Y tú tienes que subir una bola de nieve del punto 1 y llevarla al punto 5. Y tienes que pasar por el punto 2, por el punto 3, por el punto 4 y por el punto 5. Cuando estés en el punto 1, que es donde tú estás siendo producto del producto, es decir, estás probando lo que tú distribuyes, porque no conozco a ninguna persona en el mundo que se haya hecho exitosa con lo que distribuye sin creer en lo que distribuye. Y la forma más fácil de creer en lo que distribuyes es probándolo. Entonces, cuando tú tienes tu testimonio con el producto, la bola de nieve es pequeña y la pendiente no está empinada. Estás realmente al principio. Y es muy cómodo. Y cuando uno está siendo producto del producto, el negocio es cómodo. Es decir, no te genera grandes preocupaciones, simplemente estás probando el producto, sea de viajes, sea de trading, sea nuestro nuevo producto de ahorro en gasolina, ¿verdad? Y no te genera más allá de unas preocupaciones mínimas de probar el producto, pagar tu cuota y ser feliz. Ahora, cuando uno quiere ganar libertad y quiere ganar ingresos residuales, tiene que llevar esta bolita al punto número 2. En el punto número 2, la bola es más grande y la pendiente está más empinada. Aquí es donde la persona ha visto que puede ganar dinero simplemente contando su testimonio. Ni siquiera hablando del negocio, ni siquiera hablando de la visión, de lo grande que es este proyecto. Simplemente comentando su testimonio y comentándole a las personas lo que a él o a ella le está funcionando. Y entonces las personas piensan, si le está funcionando, a mí también me va a funcionar. Entonces estás en un punto donde empiezan a entrar clientes dentro de tu negocio. Pero recuerda que la bola de nieve es más grande, está empinada, y cuando tú estés haciendo clientes, estás tú solo. Porque los clientes son clientes. Los clientes no se van a poner a hacer en la red de distribución, por lo menos a corto plazo. Entonces, aquí estás trabajando más de lo que estás cobrando. Y las personas no están acostumbradas a invertir en su ingreso, en sus cheques, en lo que perciben. Las personas están acostumbradas en trabajo tantas horas y cobro tanto y cuánto cobro la hora. Eso es lo que se nos ha inculcado desde muy pequeños. Entonces las personas no tienen esa mentalidad emprendedora, ni siquiera cuando inician, la mayoría ni siquiera cuando inician en este modelo de negocio. Entonces tienes que entender que en el punto número 2 el trabajo va a ser mucho más duro que el dinero que vas a percibir, porque los ingresos residuales que te están dando los clientes va a ser mínimo respecto al soporte que tú le tienes que dar a los clientes. Y uno no puede llenarse de 1.000 clientes él solo, porque es imposible que puedas dar un soporte a todos esos clientes. ¿Para qué tú tienes que utilizar a los clientes? Los clientes los tienes que utilizar para que con tu testimonio y el testimonio de tus clientes vayas a por distribuidores, a por brand envasados. Es decir, cuando ya tú tienes un grupo de personas a los que el producto les está funcionando, están teniendo resultados con el producto, seguramente empezarás a encontrarte o buscar personas a las que les digas, mira, si esto me ha funcionado a mí y mira lo que estoy ganando, imagínate si fuésemos 10 personas haciendo esto. Y entonces, en el punto número 3 es donde empiezas a trabajar menos y a cobrar más. ¿Por qué? Porque tienes personas, la bola de nieve es más grande, la pendiente está más empinada,
pero tienes personas ayudándote a empujar la bola. Estáis empujando todos hacia un mismo objetivo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde realmente el network marketing empieza a tener sentido. Pero no quiero darte este dato para desanimarte, quiero darte este dato para que tú no seas de esas personas. Y es que la mayoría de personas en el punto número 2 se rajan porque tienen esa mentalidad de trabajo por horas, no tienen esa mentalidad de siembra, esa mentalidad de recoger la cosecha cuando has sembrado bien. Entonces, cuando uno está sembrando y se encarga de sembrar bien, poniendo los intereses del prójimo por encima de los nuestros, haciendo un negocio escalable, teniendo los principios claros, al final las cosas empiezan a darse porque tu energía y tu vibración empiezan a elevarse a una frecuencia donde encuentras a las personas adecuadas. Y en ese momento llegas al punto número. Y el punto número 4 es cuando ya haces un diamante sólido. Y el diamante sólido se va a hacer con 168 personas a cada lado, donde el 70% van a ser retención y el 30% va a ser nueva producción. Y de esa nueva producción, que serán 50 personas cada mes que están entrando, 35 entrarán con el paquete básico y 15 entrarán con el paquete de 1000. Y si tú haces estos números, al final te va a dar una cifra y vas a ver que vas a estar sosteniendo el diamante todos los ciclos, todos los meses. Y es más, el diamante es un residual entre 5.000 a 7.000 dólares al mes aproximado. Aquí la bola ya es muy grande, pero ¿sabes qué? Estás de bajada. Y la bola se va haciendo cada vez más grande sin tú tenerle que aplicar tanto esfuerzo. Para que eso ocurra, lo único que tienes que hacer es llevar personas de aquí, aquí y de aquí, aquí y de aquí, aquí. Y entonces llegarás a presidente. Y empezarás en la liga de los 30.000 dólares al mes. ¿Quiere decir que todo el mundo va a llegar? No. Pero si te quedases solo en el punto número 4, dime si ahora mismo lo firmarías. Y la persona te va a decir que sí. Entonces, simplemente esforzarse para poder llegar al punto número 4, donde van a llegar una gran mayoría de personas que lo intentan, ya es un golazo. Ahora, aquí existe el consumidor, el vendedor y el líder. Y el líder que desarrolla líderes que enseñan a desarrollar líderes. Cuando tú te conviertes en esa última persona, entonces es que el punto número 5 va a ser tu destino. Y el último punto es trabajar en base a la retención. ¿Y por qué trabajar en base a la retención? Porque si te das cuenta, todo lo que te estoy contando anteriormente lleva a retener personas en tu negocio. Cuando tú trabajas en base a la producción, las personas introducen personas al negocio, pero no le prestan atención en el servicio postventa. Y recuerda que este negocio no empieza cuando vendes la oportunidad o el proyecto o el producto, sino empieza después de la venta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno está centrado en la producción, produce, pero igual que produce, se le va a producción. Si tú te centras en la retención, si te centras en el buen servicio postventa y en que las personas entiendan la visión del negocio y que las personas entiendan a través de su testimonio de manera escalable cómo poder hacer más dinero y más libertad con estas reglas de nuestro modelo de negocio, pues al final vas a acabar reteniendo personas y para retener personas primero tienes que producir. Por tanto, dentro de la retención está implícita la producción, porque si no produces, ¿a quién vas a retener? Pero si produces, no necesariamente vas a acabar reteniendo. Ahora, seguramente después de haberte explicado este cuarto punto, vas a entender a la perfección por qué tenemos que poner los intereses del prójimo por encima de los míos. Porque si yo cuento que la clave para tener éxito es mantenerte en el camino, que las personas se mantienen si están recibiendo un valor y que las personas reciben un valor si de verdad tú te estás preocupando de que lo que le estás vendiendo le ayude de manera genuina, entonces entendemos que primeramente tienes que pensar en la situación de la persona y cómo con la situación de la persona vas a poder ayudarle para que salga lo más rápido de esa situación. Y muchas veces sobreendeudar a una persona no es el camino correcto para poder
hacer que esa persona salga de la situación. Recomendarle que meta todos sus ahorros en trading cuando realmente vamos a ver que eso no tiene ninguna lógica, pues no es poner los intereses del prójimo por encima de los tuyos. Y hacer miles de barbaridades que se pueden ver dentro de este modelo de negocio no es poner los intereses del prójimo por encima de los tuyos. Para siempre poner los intereses del prójimo por encima de los propios, uno tiene que pensar, esto o sea, de verdad le está apoyando para que con el mínimo riesgo pueda realmente hacer el negocio y de manera escalable ir entendiendo dónde está metido. Va a haber personas que sean una excepción, donde literalmente estas personas ya han entendido, de ley entran con todo y la van a romper dentro de este negocio y no necesitan seguir este proceso. Pero ¿cuántas personas hay así en este mundo? Y sobre todo, ¿cuántas personas hay en tu entorno que puedan ser excepciones? Entonces, el network marketing es un negocio de masas y en esa masa es que está este proceso. Está inspirado este proceso en la masa. Entonces, siempre tienes que preguntarte, ¿lo que yo le estoy ofreciendo le está poniendo en riesgo o le está ayudando? ¿Verdad? Ahora, ayudar no significa dar el pescado. Ayudar significa enseñarle a pescar. Es decir, la ayuda tiene que venir por poner un poco incómodo a la persona. Te lo voy a poner muy claro. O sea, si la persona se pega un golpe lo suficientemente débil para que le duela, pero que se pueda levantar. ¿Esa persona va a aprender o no va a aprender? Esa persona va a aprender. Pero si la persona se pega un golpe lo suficientemente fuerte que no se va a poder levantar, ¿de qué te sirve? Entonces tú tienes que pensar, ¿esto que le estoy diciendo a la persona, lo estoy poniendo en un riesgo donde se va a pegar un golpe y posiblemente no se levante de ahí? ¿Lo estoy poniendo en un riesgo mínimo que le está generando incomodidad, pero que si se la pega no lo voy a mandar a vivir debajo de un puente? ¿No lo voy a mandar a hacer cosas que no les gustaría hacer, como quizá ponerse otra vez a trabajar después de haber tomado la decisión de emprender? ¿Esto que le estoy recomendando le estoy poniendo en un riesgo muy alto o le estoy poniendo en riesgo, es decir, le estoy poniendo incómodo, pero un riesgo asumible? Otra pregunta que te puedes hacer es, si yo hago esto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y si lo peor que te puede pasar lo puedes asumir, hazlo de una. Hay ciertas preguntas que te van a ayudar y te van a apoyar para saber en qué momento estás poniendo los intereses del prójimo por encima de los tuyos. Entonces, cuando uno está haciendo trading, necesita saber los tres pilares de inversión. ¿Vale? Y los tres pilares de inversión son muy sencillos. Invierte con una relación de 1 a 5 de tus ingresos. ¿Qué quiere decir? Si yo cobro 50.000 euros al año, mi cuenta de trading solo va a tener 10.000 euros. Y solo voy a poner 10.000 euros en mi cuenta de trading, es decir, el 20% de lo que yo cobro al año por una simple razón. Porque cuando nosotros estamos haciendo inversiones, da igual el riesgo que tú estás asumiendo riesgo, no hay ninguna inversión que no implique un riesgo. Entonces, cuando tú pones tu dinero en riesgo, tú tienes que disminuir ese riesgo tomando buenas decisiones, tienes que disminuir ese riesgo teniendo buena educación financiera. Entonces, cuando tú pones un dinero muy por encima de tu ingreso y por cualquier cosa, porque te has equivocado, por el mercado, por cuestiones externas, lo pierdes, te va a costar levantarte o directamente no te vas a levantar. Pero si yo meto el 20% de lo que cobro anual, ¿vale? En trading es un dinero que estoy dispuesto a perder porque en 3 o 4 meses lo voy a volver a recuperar. Si tú inviertes más de lo que te estoy diciendo en esta regla, estás poniendo en riesgo el dar muchísimos pasos hacia atrás si te estampas. A veces es bueno dar un paso hacia atrás para dar 2 pasos hacia adelante, pero si das 10 hacia atrás, estás más muerto que vivo dentro del emprendimiento. El segundo punto es el apalancamiento, ¿vale? Es decir, cuando yo empiezo con un dinero que estoy dispuesto a perder,
puedo poner un apalancamiento de 1 a 500, ¿verdad? Que muchos utilizan ese apalancamiento y realmente es un apalancamiento alto, pero cuando tu cuenta empieza a crecer de tal manera, a través del interés compuesto, a través de haberle inyectado dinero, cuando tu cuenta empieza a crecer y ya tiene un dinero que no estás ni de ley dispuesto a perder, entonces bajamos ese apalancamiento a 1,100, a 1,30, porque ante cualquier adversidad, error, equivocación, mercado y demás, no vas a perder todo el dinero de tu cuenta, vas a perder un porcentaje del dinero de tu cuenta. Es muy sencillo, manera lógica. Si tú no tienes ni idea de bienes inmuebles, ¿le pedirías al banco 500.000 euros para invertir en bienes inmuebles? Seguramente no. Entonces, si no lo haces de manera lógica, ¿por qué lo haces aquí de manera ilógica? Si no lo haces de manera lógica con algo tan simple como son los bienes inmuebles, con el riesgo a nivel monetario que eso conlleva, ¿por qué lo haces cuando inviertes menos dinero? ¿Por qué lo haces con el trading? Que realmente el trading tiene algo más de riesgo que los bienes inmuebles, dependiendo también del porcentaje que tú estás dispuesto a ganar. Y entonces ahí nos vamos al primer objetivo que tiene que tener toda la persona que hace trading. Tiene que materializar su inversión, ¿vale? Tienes que materializar tu inversión. ¿Qué quiere decir materializar? Si tú empiezas con un dinero pequeño, pues está bien que hagas durante un año interés compuesto, año y medio interés compuesto para que tu cuenta crezca. Pero para cuando, o sea, cuando tu cuenta ya genera un dinero estable al mes, es decir, cuando ya tienes un dinero que no estás dispuesto a perder, ¿vale? O cuando ya tienes un dinero óptimo, lógica, o sea, que en tu cabeza dices, esto ya estoy ganando un buen porcentaje, no porcentaje, sino estoy ganando un buen dinero de esto que he puesto a trabajar en nuestra herramienta, pues del 100% de lo que tú estás sacando de rentabilidad mensual, del 40 al 60% lo retiras, porque tu primer objetivo es recuperar el dinero que has puesto. Porque no es lo mismo empezar a invertir con beneficios que invertir sin haber recuperado antes el capital. Entonces, ¿puedes hacer interés compuesto? Sí, para hacer crecer un poquito tu cuenta, pero lo que yo te recomiendo desde el minuto uno es que del 40 al 60% de tu ingreso, perdón, del 40 al 60% de tu beneficio lo retires a tu cuenta de banco, lo acumules y que tu objetivo primero sea recuperar el capital. Ahora, para un diversificar más el riesgo, puedes, cuando ya tienes un dinero que no estás dispuesto a perder, puedes diversificar tu dinero, ¿vale? En dos cuentas de broker y operar unas señales con un broker y operar, o sea, unos pares con un broker y operar otros pares con otro broker, ¿verdad? Es decir, o sea, hay formas de diversificar el riesgo. Al final, tú estás aprovechando la habilidad de otra persona para poder ganar dinero. En este caso, el trader que nos está dando la operativa. El dinero que tú vas a ganar a lo largo de toda tu vida, la mayoría del dinero que tú vas a ganar a lo largo de toda tu vida viene de tu habilidad. Por tanto, si tú no quieres aprender de trading, yo no quiero aprender de trading, yo asumo que estoy aprovechando la habilidad de un tercero, tienes que utilizar la inteligencia financiera, la educación financiera para disminuir los riesgos. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar dinero de la habilidad que estoy aprendiendo a través del modelo de negocio que estoy cursando. Yo no pienso vivir de la habilidad de un tercero, ni siquiera pienso a día de hoy vivir de rentas, porque para yo poder sacar el mismo dinero que yo cobro de mi habilidad, sacarlo en renta, sea trading, bienes inmuebles, fondos indexados, lo que sea, ¿vale? El dinero que yo tengo que tener invertido a un bajo riesgo, con una baja rentabilidad, es enorme, ¿verdad? Entonces, para yo mantener mi estilo de vida, mientras que me quede energía para poder aplicar mi habilidad, aportando valor, generando impacto a cuantas más personas mejor, lo voy a hacer. Y mientras que yo voy ganando en mi habilidad, lo voy diversificando a largo plazo, porque el primer tipo de inversor que tú tienes que ser es un inversor largo plazista. Y cuando tú te desvías de ser un inversor largo plazista, es cuando te quedas a mitad del camino. Porque la finalidad del ser humano es vivir en libertad. La finalidad tuya tiene que ser vivir en libertad. El propósito tiene que ser jubilarte antes, ¿verdad? Pero ese propósito lleva implícitos dos propósitos, que es ayudar a otras personas a poder hacerlo, ¿verdad? Y avanzar en la ayuda social que nosotros estamos realmente impactando o realmente desarrollando con este modelo de negocio.
Entonces, eso es todo por esta parte, estos cuatro pilares de construcción y estos tres pilares de inversión, para que tú los tengas claros y realmente puedas marcar un antes y un después en tu negocio. Un negocio que te puede generar libertad solo si lo desarrollas de la manera correcta.